Bueno, gente, pues Dani responde. Vamos allá. Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual. Antes de empezar el vídeo os quiero hablar de DVD Creator, un software de edición de DVD y edición de vídeo que cubrirá todas tus necesidades. DVD Creator nos permite una multitud de funciones como grabar archivos en el disco de datos para hacer copias de seguridad de una forma muy sencilla. Podremos también grabar archivos ISO a DVD con unos simples clics. También incorpora un editor de vídeo para poder recortar nuestras grabaciones, agregar subtítulos, efectos y mucho más. Nos incorpora también un creador de capítulos que podrá ser automático de una forma súper rápida o manualmente. Algo muy interesante es que también nos permite convertir un viejo DVD a cualquier formato de vídeo para poder tenerlo en nuestro PC y compartirlo en nuestras redes sociales. Obviamente, como su nombre indica, también tendrá la función de grabar DVD y Blu-ray y pudiendo hacer copias muy rápidamente, además de poder pasar DVD a formato ISO. En la descripción de este vídeo te dejo un enlace donde podrás obtener más información acerca de este software y podrás probarlo de una forma totalmente gratis. Bueno, y ahora sí, vamos con las preguntitas. De todos los tipos de fotografía, ¿cuál te gusta más? Yo fundamentalmente hago pues reportaje social, fotografía de retrato, pero también soy un gran apasionado de la fotografía de fauna. Tuve una temporada en la que pues me iba a mitad del campo a hacer fotografía a los buitres y demás, a las aves sobre todo, y de verdad que me encanta tirarme en el campo, perderme con mi cámara, solitos, y nada, y pasar una buena tarde. ¿Qué opinas sobre la relación de las redes sociales y el mundo audiovisual? Pues pienso que van dadas de la mano. Estamos en una era multimedia de la internet en la que todo está conectado y si te dedicas al mundo audiovisual, es fundamental que estés en las redes sociales, tengas páginas web y demás, ya que pues al final los trabajadores de este mundo, de la fotografía, del vídeo y demás, pues necesitamos enseñar nuestros productos, nuestros trabajos y no hay mejor manera pues que estar en las redes sociales o en una página web y demás y estar siempre haciendo cosas y enseñándolas al mundo, porque si no enseñas tu trabajo o tu arte, la gente no te va a conocer y hoy en día la principal fuente de comunicación es internet. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo piensas que es mejor tener la fotografía? Bueno, pues yo estudié el ciclo superior de realización audiovisual, aunque siempre lo digo, el 90% de mis conocimientos es autodidacta. Yo ya sabía antes de entrar a ese ciclo. En ese ciclo la verdad que no aprendí mucho, salí del ciclo y seguí aprendiendo más que nunca, trabajando en diferentes empresas o trabajos que me iban saliendo y iba cogiendo experiencia. ¿Y cómo tener la fotografía? Pues si te gusta muchísimo como para dedicarte a ella y te ves de que no te vas a aburrir de esto, porque la verdad que es un trabajo pues muy sacrificado de echarle muchas horas delante de una pantalla y demás, pero si te gusta pues échale valor o ganas o esfuerzo o trabajo, lo que sea, para dedicarte a ello. Y si simplemente te lo pasas bien pero no lo ves como un trabajo, pues sigue disfrutando de lo que es, de un hobby. ¿Harás algún vídeo sobre el Creativa Comenta? Pues sí, al igual que este vídeo, el Dani Responde, pues tengo una serie de vídeos tipo comunidad en la que interactúo con vosotros, donde pues me mandéis vuestras fotos, me hacéis preguntas, me comentáis en los vídeos. Y el vídeo de Creativa Comenta, que es una fotocrítica de vuestras fotos, en las que pues vemos aquí vuestras fotos y demás, pues tengo pensado traerlo pronto. Pasa que, como ya sabéis, pues tengo que traer otros vídeos antes de eso que tengo ya programado. Y si no sabes a qué tipo de vídeo me refiero porque eres nuevo aquí, te dejo por aquí una tarjetita en la que vas a ver qué tipo de vídeos son y cómo mandarme las fotos para que yo las vea y las enseñe en mi canal. ¿Crees que la fotografía es una cuestión más de actitud o de aptitud? Pues esto es muy buena pregunta para mí, ya que yo siempre he creído, siempre he apoyado la idea de que uno puede ser cualquier cosa si se lo propone. Entonces diría con esta frase de que todo es cuestión de actitud. Si tú quieres hacer algo, pues con esfuerzo, con trabajo, con una actitud buena podrás conseguirlo. Es cierto que esto es así, pero me he ido dando cuenta a lo largo de mi experiencia y demás de que sí hay una parte muy importante que es la actitud, que es pues ya venir, digamos, de fábrica con unos dotes, unas habilidades que te hacen destacar del resto. Es cierto que a estas aptitudes se puede llegar mediante la actitud, pero es cierto que los que tienen pues esa actitud ya adquirida por su infancia, no es que hayan nacido así, sino que
pues por casualidades o por lo que sea, pues se han criado en un contexto pues que la ha hecho a lo mejor para este mundo más creativo, más valiente a la hora de tomar decisiones, mucho más trabajadores, en fin, un conjunto de cosas pues que te van moldeando tu forma de ser, que como yo digo al final, lo más importante de todo es la forma de ser, es como tú eres, porque tú puedes saber mucho, tener muchos conocimientos, haber aprendido mucho, tener mucha actitud, pero si careces de esa forma de ser especial que le gusta a la gente, esa forma de ser que te hace tener unas ideas brillantes, pues la actitud no valdrá de mucho si no tienes esto. ¿Pero se puede llegar a la actitud? Yo creo que sí, yo creo que con mucha actitud se puede llegar a tener una habilidad y demás, pero es cierto que aunque me duela admitirlo porque yo siempre he apoyado lo contrario, hay una parte esencial que es algo con lo que no se nace, sino con lo que creces, que vas adquiriendo tu personalidad, que es lo que te hace o destacar, o lo que te hace especial, lo que te hace más creativo, en fin, es lo que te hace pues un poco ser tú y ser único. ¿Qué consideras más importante, la fotografía o la edición? Pienso que una buena edición arregla una mala foto, pero una mala edición se puede cargar una buena foto. Ah, porque lo tengo encendido, que estoy mirando un texto que estaba grabando, pero no lo tengo pendiente, por eso no estoy echando ¿qué quieres? Entonces con esto quiero decir que la edición es fundamental y hace que la foto dependa mucho de la edición, ya que la edición tiene mucha importancia cuando vas avanzando en ella, cuando vas haciendo cosas ya más elaboradas, te das cuenta de que con la edición podemos salvar una escena muy complicada, una foto, una luz, cualquier cosa, cualquier elemento que nos estorba de la imagen, y te das cuenta que la edición es bastante importante en la fotografía porque te puede salvar de un apuro. Así que yo creo que en porcentaje siempre se dice que 50-50, pero yo creo que la edición en ciertos casos tiene más importancia y es lo que he dicho, la edición yo creo que puede hacer de una foto buena o mala, así que yo le daría un 60% edición, 40% fotografía. ¿Qué piensas de la fotografía analógica hoy en día? Pues pienso que es un bonito recuerdo para aquellos que se han criado, que han trabajado con la fotografía analógica, pero es algo inevitable que se está perdiendo por el avance pues, de la tecnología y demás. La fotografía en especial es un campo que ha avanzado a pasos de gigante y entonces esto ha hecho que la fotografía analógica se quede como lo que es, como un bonito recuerdo, como un hobby, porque ya no es viable a la hora de trabajar para nada. Entonces se ha quedado como un hobby bonito que algunos fotógrafos pues todavía siguen haciendo fotos de este tipo. Así que para trabajo es inviable y ha quedado pues como lo que es, como un recuerdo, como un hobby y la verdad que bastante bonito. En mi próximo reto, ¿te apuntas? Pues Kevin, desde aquí te quiero mandar mucho ánimo para todos los retos que estás haciendo, toda la difusión que estás dando de los mensajes tan importantes que das. Dejo por aquí su canal, su Instagram y demás para que podáis visitarlo, ya que Kevin es todo un luchador y además, aparte de todo, es lo que sabe de psicología, que a mí me encanta, y todo lo que habla en su Instagram es increíble. Así que si os gusta ese campo, id a visitarlo. Y respecto al reto, no me vas a creer, pero el sueño de mi vida siempre ha sido ir al Tíbet, allí a los templos budistas para ver todo aquello, porque me encanta el budismo, la psicología, todo lo de la mente y demás, como ya sabes, ya hemos hablado en cierta ocasión. El Himalaya está cerca del Tíbet, tú cuando vayas para allá me sueltas allí en el Tíbet, aunque creo que está un poco pasando el Himalaya. Pero bueno, tú me sueltas por allí y ya está, así que me apunto del tirón. ¿Qué es lo más emocionante que te ha pasado en tu trabajo? ¿Por qué te gusta el mundo audiovisual? Lo más emocionante que me ha pasado desde que me dedico al mundo audiovisual es esto. ¿Sí? Esto. YouTube ha sido lo más emocionante que me ha pasado, ha sido lo que más me ha llenado y me sigue llenando y cada día que pasa me llena más. Y es que gracias a YouTube me he dado a conocer mi trabajo, he conocido a mucha gente, he tenido que hacer muchas cosas como viajes, como tener experiencias muy que nunca iba a pensar a tenerla y la he tenido gracias a YouTube, debido a YouTube. Y de verdad que esto es a lo máximo que he podido llegar porque el canal está creciendo un montón y a día de hoy puedo decir que es a lo que quiero dedicarme el 100% de mi tiempo porque es algo que me apasiona, me encanta enseñar, me encanta ayudar a la gente, así que esa ya es vuestra misión, el ayudarme a conseguirlo para que yo pueda pues ayudaros. Es un círculo vicioso en el que tú me ayudas, yo te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo y todos felices. ¿Alguna vez has tenido que trabajar de otra cosa para que hoy puedas dedicarte a lo que te gusta? Pues te voy a responder con una frase
frase que siempre me dicen mis amigos y es que siempre me han dicho que he tenido más trabajo que Homer Simpson. O Belén, de Aquí no hay quien viva, que también ha tenido muchos trabajos. ¡Ojo! Pues sí, para llegar a esto, para poder dedicarme al 100% al mundo audiovisual, como actualmente hago, he tenido que pasar por muchísimas cosas, he tenido que trabajar en muchas cosas, y cuando digo muchas cosas es muchas cosas, para poder llegar a donde estoy. Soy una persona muy ambiciosa, pero positivamente, con un afán de superación y que nunca se conforma. Entonces siempre he estado cambiando, siempre he estado luchando por lo que quería, y lo que quería era esto, dedicarme al mundo audiovisual al 100%, y lo he conseguido. Pero esto no quiere decir que voy a parar aquí. Siempre yo tengo más metas, tengo muchísimas metas, como mucha gente sabe, y entonces pues voy a seguir hasta que conseguirla, porque yo, como he dicho, nunca me conformo, y entonces pues es un afán constante de superación, de querer pues llegar lejos. Lo más importante para llegar a algo que realmente quieres es ser valiente, tomar decisiones y tener que dejar cosas, pasar etapas malas para llegar a etapas buenas, pero tienes que ser valiente, porque si no tomas la decisión nunca sabrás si podrás llegar a eso. Y créeme que si tomas una decisión valiente vas a llegar, porque si la tomas es porque aquello lo quieres mucho y vas a conseguirlo. Súper consejito del día. Como yo siempre digo, tengo 25 años y he vivido 40. ¿Qué tengo que hacer para no rendirme? Pues como he dicho antes, para no rendirte tienes que visitar el perfil de Kevin Mancojo en Instagram. Vas a ver lo que es no rendirse. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que, pues nada, que os haya respondido vuestras preguntas y os haya aclarado vuestras vidas. Y nada más, como siempre tienes un botoncito debajo rojo que pone suscribirse, que si lo pulsas, pues encantado de la vida, te quedaré para toda la vida. Y también hay una manita así, hay otra así, tú le das a la que quieras, pero esta me gusta más. Y si tienes alguna pregunta, ponla debajo en los comentarios, porque pronto vamos a hacer el vídeo de respondiendo los comentarios y aparecerás también en el vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto, porque esta semana puede ser que haya 2 vídeos. Solo digo eso. ¡Chao!